Muy buenas. A ver si entra Juan. Muy buenas a todos. Ahora sí, Juan, ahora sí que está por aquí. Genial. Ir con Juan. A ver si le demos. Parece que está conectando. Aquí Ahora sí, Juan. estamos, aquí estamos. Muy buenas. Muy ¿Qué buenas. tal? Parece que está conectando. Aquí Ahora sí, Juan. estamos, aquí estamos. Muy buenas. Muy ¿Qué tal, buenas. guapetón? ¿Qué tal estás? Genial. ¿Y tú? Al final Bien, muy sí. bien. Al final sí. Sí, claro Ya que sí. sabéis que todos los que tengáis dudas podéis poner aquí abajo las preguntas en el signo de interrogación durante la sesión con Juan. Yo igualmente me he preparado unas cuantas preguntas, pero si va surgiendo cualquier otro hilo conductor que le interese a los que están aquí presentes, pues podemos ir también resolviendo. ¿Te parece bien, Juan? Claro que sí, estamos aquí en tu casa. Gracias por invitarme y un Gracias placer. a ti Además, por venir. nos sirve para vernos más a menudo. Claro que sí, Sí, gracias. sí, además es la única forma que tenemos ahora de vernos, porque Así es, no, amigo, sí. Es lo que toca ahora, todos en casa. sí, y vamos a hablar también de eso, ¿no? ¿Qué es lo que está causando que tengamos que estar en esta situación? Y me gustaría saber tu opinión, obviamente, de lo que está pasando. ¿Qué crees que Bueno, está del tema pasando? del bicho, ¿no? Que ¿Qué ahora crees que dicen que está no se pasando en puede. general? ¿Por qué tenemos que estar todos en casa? ¿Y qué está sucediendo en general? A ver. Vamos a ver, hay tres grandes, bueno, hay digamos que tres teorías, ¿no? Yo te voy a decir en cuál estoy posicionado yo, ¿no? De lo que está ocurriendo. La primera, por supuesto, que es lo que ya todo el mundo, bueno, un grupo de la población dice que es todo esto está provocado, ¿no? La gran crisis está provocada, que hay una conspiración entre dos grandes clanes, ¿verdad? Y que están unos luchando contra otros. Y al final, bueno, pues esta es una de las teorías. La segunda es que esto ha sido accidental, es decir, a pesar de que se lleva hablando en el año 2019 durante todo el año, lo más escuchado era eso, ¿no? Que en el 2020 iba a venir una gran crisis, pero esta segunda teoría tiene que ver con lo que es el accidente, es decir, un accidente, una coincidencia, ha ocurrido en el 2020 y ha pasado lo que ha pasado y, bueno, ha pillado a todos los países totalmente, bueno, de forma precipitada, ¿no? Y sin estar preparados, ¿no? Esta es la segunda corriente de pensamiento y la tercera corriente estaríamos hablando de la mixta, es decir, donde al final sí que había, lógicamente, una planificación de una gran crisis en el 2020, pero a la vez también ha sido accidental. Yo me inclino más por esta tercera vía, Adrián, es decir, por la vía de lo que es la mixta, es decir, por un lado provocada, por supuesto, y por otro lado accidental, donde por supuesto no se preveían que estas consecuencias tan atroces, ¿no? Porque está siendo dramática y va a seguir siéndolo, pues no se esperaba esto, ¿no? Hasta tal punto de que no hay una vacuna como tal, ¿no? Por lo tanto, yo soy de esta tercera corriente de pensamiento y esto nos obliga a todos, Adrián, a jugar a otro juego, a utilizar los trucos de los ricos, ¿verdad? A reinventarnos, a controlar sobre todo al virus más dañino de todos, que para mí no es este, ¿no? El famoso bicho, el famoso coronavirus o la famosa crisis, sino que para mí el daño más potente y es el miedo, ¿no? Ese miedo, esa bruja, ¿no? Que yo saco en mis conferencias y mis cursos, donde al final eso es lo que más me preocupa, ¿no? Porque en el momento que tienes el miedo en la gente, puedes manipularla de mil maneras, ¿no? Y ya sabes la frase esa que me encanta a mí, ¿no? Que el éxito consiste en matar el mayor número de miedos. Por lo tanto, todo es un popurrí donde al final uno va diciendo, bueno, esto parece un puzzle, ¿no? Por un lado, toda la gente que vaticinaba la gran crisis de 2020. Por otro lado, el tema de la lucha entre China, Estados Unidos y también Europa, ¿no? Porque también hay intereses ahí que también tiene que ver Europa, ¿no? Lo que está pasando en Italia y en España, donde estos dos países han estado siempre en el punto de mira de Europa y por tanto mira tú por dónde a estos dos países que ya en la anterior crisis ya nos miraron con lupa y donde parecía que iba a pasar lo mismo que pasó con Grecia, y mira tú por dónde también el coronavirus, por eso digo que es mixto, es accidental y provocado, ¿no? Porque ¿cuál es la razón de que sean los dos países, Italia y Francia, los más dañados, cuando hay otros países con más población y que también viajan? Y bueno, pues todo esto te hace pensar, pienso humildemente, en esa tercera corriente de pensamiento que es la mixta, ¿no? Eso es lo que te puedo contestar a lo que está ocurriendo ahora. Qué bueno, me gusta. Bueno, has dado aquí una pedazo de masterclass en un momento
Y puede que haya muchos de los que están presentes que digan, ¿quién es? ¿Quién es Juan? ¿Quién es ¿Quién es este Juan hombre Aro? ¿Quién es este tío? quién es este tío que da tanta información, que sabe tanto sobre todo esto? Si te puedes presentar mínimamente. Bueno, yo soy como tú, un aprendiz. Soy una persona, bueno, que he escrito el libro Los trucos de los ricos, 92 trucos para hacer crecer tu dinero, para proteger tu patrimonio y para pagar menos impuestos de forma legal, ese triángulo de la riqueza. Y bueno, me considero una persona apasionada, igual que tú, Adrián, porque yo tengo la fortuna de haberte conocido desde hace años y tú me incitaste a decir, oye Juan, tienes que ir destruyendo, porque tú me inculcaste ese virus, entre comillas, cariñoso del mundo del cripto, del mundo de reinventarme, ¿no? Rejuvenecí contigo, esto lo sabe poca gente, rejuvenecí contigo muchos años, porque volví otra vez a Qué conocer este bueno. mundo tan bonito del mundo blockchain, del mundo de las criptomonedas, bueno, pues todo lo que tiene que ver, mi lema, ¿no? Si tú ves en mi página web juanaro.com, lo pone bien clarito, dinero, inversiones, inmuebles, todo lo que tenga que ver con dinero, inversiones e inmuebles, que a la par es simplemente intentar que la vida de cada ser humano sea más rica, sea más libre, sea más inteligente, no tengan que estar atrapados en una rueda sin fin. Entonces, todo lo que tiene que ver con eso, ahí está Juan, pues montando negocios, montando empresas, comprando inmuebles y ayudando a que la gente tenga su propio patrimonio inmobiliario, ¿no? Con ese club privado de inversores en inmuebles. Eso es lo que puedo resumirte de quién es un poquito Juan Aro, un soñador y un tío que se ha pegado unas leches tremendas como todos, yo creo, que ha vivido muchas crisis de muchos tipos, igual que muchos de los que nos están escuchando, y que al final, pues toda crisis, como a mí mis padres nunca me enseñaron a quejarme y nunca les oí quejarse, pues a mí toda crisis que venga, y ya sé que esto duele oírlo, toda crisis la espero como diciendo, bueno, seguramente voy a salir más fuerte porque en las anteriores crisis, cuando me golpeó la vida, salí con más fuerza adelante. Entonces, ¿por qué esta va a ser de otra forma? ¿No? Por lo tanto, aquí entra ese tema tan bonito, ¿verdad, Adrián? Que es la actitud, es cómo te tomas tú lo que está pasando. Si te lo tomas como un drama, como que es lo peor que te ha pasado, por mucho que ya lo sé, que vamos a ver, que están muriendo seres humanos y gente muy allegada, ¿no? Hoy me he despertado esta mañana con la triste noticia de un allegado bueno, de una familia, un familiar mío, indirecto, pero a la par una persona muy querida por mí, pues ha fallecido, ¿no? Entonces, bueno, pues esto está siendo muy cruel y muy duro, pero aún así no podemos perder el ánimo, ni las ganas de vivir, ni las ganas de soñar, Adrián. Qué bueno. Cada vez que te escucho me acuerdo y me hace recordar lo mucho que te aprecio y lo mucho que tenemos en común, ¿no? Ese valor principal que es la libertad, que yo creo que es nuestro motor. Y por supuesto, Gracias. como bien dices, al final los sucesos son neutrales y depende de cómo nos lo tomemos nosotros, ¿no? Al final es un suceso ni es bueno ni malo, es algo neutral, es un hecho, es algo que sucede y tú depende de ti cómo quieras tomártelo. Me encanta esa filosofía y también la compartimos. Gracias, Adrián, muy Tengo amable. aquí, tengo aquí algunas preguntas. Bueno, hay una Sí, pregunta por aquí que hay alguien que ha puesto. A ver, vamos a verla. ¿Creéis que los ricos aún sin saber que venía el virus, ya estaban preparados para la crisis del 2020? Preguntan por aquí. A ver qué opinas. yo no sé si es mi conexión, para ti se te corta, igual voy a A ver, Juan, tener mejor conexión. Creo que te he no me perdido. Sí, escuchas. ahora ya te escucho, ¿no? ¿Me escuchas tú bien? Ahora ¿Sí? sí. Sí, Vale, ahora sí. perfecto. Sí, vale, pues la pregunta que no sé si es, quieres contestarla tú, la contesto yo, no sé. Contesta tú, sí, sí. Bueno, Sí, no sé bueno, si la has entendido. Yo no sé si la he entendido del todo bien, pero si la has sí, entendido, básicamente yo sí he entendido la pregunta que dice que si pienso o pensamos que los trucos perdón, que los ricos se han preparado, los ricos se han preparado para esta crisis que ha llegado, ¿no? sí. Bueno, lleva anunciándose esta crisis, repito, tú y yo que lo sabemos, desde el 2018, 2019, todo el mundo esperaba la crisis. Lo que pasa que no de esta magnitud, ¿no? Pero De básicamente hecho, mucha gente lo hemos pensaba. tenido incluso alguna que otra reunión privada para hablar de esto, justamente. Claro, O sea que, claro, efectivamente, tú lo sabes. Y figúrate, en el truco 26 del libro, ¿verdad? De los trucos de los ricos, explico precisamente de que al final, bueno, yo tengo unos gráficos y están ahí en internet de la cantidad de crisis que ha habido a lo largo de los últimos 100 años. Y es así, es decir, claro que los ricos, pero yo entiendo como rico cualquier persona que tiene cierta inteligencia, que no se deja guiar por los medios de comunicación. Exactamente, cualquier persona que lee eso que no es tan evidente. Entonces, por supuesto que los ricos
Pero rico, repito, que no tienen por qué ser multimillonarios. Rico es toda esa persona que utiliza la inteligencia y el saber de unos pocos en su propio beneficio. Y ahí, por supuesto, que todos nos tenemos que preparar, y esto es lo que nos va a enseñar esta crisis. Al que no se haya preparado, que no piense que no va a haber ninguna crisis más después de que pasemos este coronavirus o esta crisis brutal. Van a seguir viviendo crisis porque lo he comentado hace un momento. Hay esas tres teorías, o accidental, con lo cual es un accidente como cuando llueve en un día soleado, un accidente entre comillas, la otra provocada absolutamente y la otra mixta, que es la que yo he hablado. Por tanto, yo me inclino más por la mixta. Por supuesto que van a seguir existiendo crisis y por supuesto que los ricos se preparan para ello, de tal manera que no tienen apego. Hablo de ello en el libro. ¿Por qué los ricos no tienen apego a los negocios? Que a veces ese vídeo que yo he colgado hablando de este truco de mi libro, ¿por qué digo no tienen apego a los negocios? Porque se están preparando porque saben que muchos negocios van a cerrar por un montón de situaciones, porque Hacienda te lo cierra, o porque Hacienda te mete una sanción, o porque de repente el ciclo del producto, de la vida de un producto termina muriendo, miles de variables, o más allá de una crisis a nivel mundial como esta o a nivel local. Por lo tanto, claro que sí, estoy de acuerdo con él de que efectivamente los ricos, por supuesto que se preparan para este tipo de momentos, y cuidado, recordemos que las crisis son transferencias de riqueza, y esto la gente se lo olvida. Transferencias de riqueza es que el dinero pasa de un montón de manos a unas poquitas manos, ¿vale? Por lo tanto, y se sigue generando más deuda, y se sigue generando más problema para el ciudadano común, para un montón de manos. Por lo tanto, esto explica de por qué los ricos se preparan para las crisis, porque se vuelven todavía mucho más ricos. Por supuesto, qué bueno, muy buen resumen. Y Gracias. la siguiente pregunta que te haría yo es, ¿cómo te estás protegiendo tú para esta situación? ¿Y qué medidas has tomado y qué estás aplicando ahora mismo? Pues mira, son 5 medidas muy concretas, 5 medidas, y vuelvo a lo mismo, y perdonad que me repita, son 5 medidas que tienen que ver con los trucos de los ricos, con el libro. Entonces, esas 5 medidas, la primera, que yo sé que tú estas 5 las tienes perfectamente en tu ADN, Adrián, porque tú eres un tío rico, inteligente, y no lo digo por peloteo, pues ya son muchos años conociéndote, es verdad, son muchos años conociéndote a ti y a tu hermano, y sois dos personas que cuando estás solamente con estar tomándose un café contigo, ya sabe uno que está con una persona tremendamente diferente bueno, y de una riqueza impresionante. Estos 5 trucos son, el primero, que yo sé que tú lo haces los 5. El primero es diversificar en todos los sentidos. Es decir, en un banco, no, en varios bancos. Efectivo, por supuesto. Criptomonedas, por supuesto, muchísimo. Joyas, oro o demás, también. Negocios, diversificar. ¿Cuántas veces le digo ya a los empresarios? No tengas una gran empresa de éxito. Ten 4 empresas, aunque sean menores de éxito, pero 4. Inmuebles, no tengas todos los inmuebles, lógicamente, en un lugar, tenlos en varios lugares, en varias empresas, y así absolutamente todo. Por lo tanto, la primera es diversificar. La segunda, esto le va a chocar a la gente, la segunda, ahora hay que invertir, ahora hay que comprar. Ahora en la volatilidad es cuando los ricos, contestando a la pregunta del compañero que nos hacía antes, ahora es cuando los ricos empiezan a comprar inmuebles, por ejemplo, empiezan a comprar aquello que ha bajado de precio, por supuesto, acciones de bolsa. Es ahora cuando actúan. Cuando no hay crisis, no actúan. Pueden vender una parte, pero no compran más, porque están esperando estas caídas de los mercados, tanto bursátiles como de otro tipo. Por lo tanto, animaría a que la gente invierta. Cuidado, que invierta en inmuebles con cabeza, y si no sabe invertir en inmuebles, para eso hay mucho aprendizaje. Nosotros tenemos una tienda online, 1000 cosas que hay. Efectivamente, hay Que muchas cosas. contacten contigo sin duda, ¿no? Con la escuela de También, pues yo inversión. encantado de echarles una mano en la escuela de inversión y en juanaro.com. Esa sería la segunda. La tercera, ¿por qué la incluyo? Y tú eres un maestro también en esta tercera, Adrián. La incluyo por los momentos que estamos viviendo tan duros, ¿no? Y que vamos a seguir viviendo, porque yo creo que esto acaba de empezar y no quiero ser con esto pesimista. Y tú me conoces, Adrián, y sabes que no lo soy, pero creo que van a venir curvas bastante fuertes. Entonces, hay que controlar las emociones. Lo que me encanta de los ricos, cuando tienen su dinero protegido, cuando tienen varias fuentes de ingreso que están produciéndoles más ingresos, cuando tienen diversificado su patrimonio, ¿qué ocurre? Y protegido, como decía anteriormente. ¿Qué ocurre? Que las emociones las tienen controladas. ¿Por qué? Porque saben que si una cosa va mal, tienen otras 4 o 5 que van tirando. Entonces, este control de las emociones ahora es vital. El desaliento, el tema de que no te hundas, el tema de que si has perdido todo, y te hablo, cuidado, tú dices, joder, Juan, qué bonito es hablar de... No, no, espérate, es que yo he perdido todo y he debido muchísimo dinero y he estado muy mal financieramente, como Adrián sabe,
Y me ha pasado no una vez, sino varias veces. Entonces, ¿qué ocurre? Que cada vez que me ha pasado, no me he puesto a lamentarme, he intentado controlar mi mala leche y mi mal karma, llamarlo así, y de repente lo que he hecho es buscarme a gente como Adrián, a gente que brilla en distintas áreas y he aprendido con ellos, donde también he ganado, como Adrián sabe, en criptomonedas y he perdido mucho también, he perdido. Pero al final me siento una Igual que persona, todos. claro, sí, bueno, hay gente que no lo dice, pero yo lo digo. Entonces, al final ese hecho, luego hablaré de ello, ¿no? El hecho de ganar y perder. Pero bueno, esa sería la tercera. Y la cuarta, figúrate, la cuarta. Ahora vamos a estar confiscados en casa durante bastante tiempo. Yo creo que más de lo que la gente piensa. Es Yo humildemente mismo. mi punto de vista. Más. Y no quiero cabrear a nadie, pero es que creo que todo esto, como he dicho antes, es parte planificada y parte accidental. Sí, Por lo es tanto, lógico que el Estado no te va a decir, oye, vais a estar 3 meses de golpe. Te lo tienen que decir paulatinamente porque si no es una alarma social que es difícil de frenar. y no solamente los meses que vamos a estar en casa, sino cómo va a ser luego la vuelta a la normalidad, que la gente cree que va a ser eso, vuelta a la normalidad. Y no va a ser vuelta a la normalidad, sino va a ser vuelta a la anormalidad absoluta. Pero ojalá, ojalá Dios quiera que Juan Aro se equivoque. Y luego lo siguiente, la número cuatro, termino con las dos. La número cuatro, que es la que decía, que ahora que vamos a estar más tiempo en casa, Adrián, tenemos que reinventarnos. Es decir, yo en el libro explico cómo los ricos no tienen por qué tener productos y servicios. Pueden utilizar productos y servicios de cualquier otra persona y hacer mucho dinero con esos productos. No digo que los copies, no digo que los piratees, no digo que puedes apalancarte en productos y servicios de otras personas que te gustan y empezar a generar ingresos con esos productos y servicios para aquellas personas que dicen, Juan, es que yo no sé qué producto o servicio crear. Por lo tanto, reinvertirse, ¿por qué? Porque están existiendo nuevos problemas con nuevas oportunidades. El otro día en un Instagram que hice, hablé de una amiga mía que de repente se está planteando cerrar el gimnasio. ¿Por qué? Porque está viendo una oportunidad brutal a través de las clases online en directo, donde mucha gente se está apuntando y puede generar muchos más ingresos de los que generaba y con muchos menos gastos en su gimnasio. Entonces, aparecen nuevos problemas y aparecen nuevas oportunidades. Ese sería el número cuatro. Y el número cinco es lo que hablábamos, ¿no? El hecho de que no tienes que dejar jamás de seguir conociendo a gente brillante como tú, Adriana, gente que por ahí dices, coño, este tío para mi plan estratégico me puede ayudar, voy a seguir aprendiendo de él y que siempre guardes un poquito de espacio para leer y para estar al tanto de eso que te hace mejor persona y mejor profesional. Por lo tanto, esas serían las 5 recomendaciones que yo sugiero a tus seguidores. Joder, qué bueno, Juan. Cada vez que te pregunto, se puede que empaquetar en una masterclass Hay que esto y empaquetarlo. Aquí estamos para aportar valor, para hablar sin duda. para hablar de los famosos está Telecinco, pero aquí hablamos de lo que hace falta. Aquí hay que construir y ya para destruir ya estamos viendo la que está cayendo fuera. Qué bueno, pues me gustaría incluir una de las cositas que has dicho Sí, en la penúltima, que has hablado de que, bueno, no hace falta tener un producto propio o sea, simplemente tener una habilidad que te vale para cualquier cosa, que es la habilidad de vender. Es una habilidad que la gente rechaza, en cierto modo, ¿no? Hay gente que dice, oh, vender, no, no. Pero con esa habilidad que al final está muy involucrada con el hecho de saber hablar, saber comunicar, saber persuadir, saber influenciar y con esa habilidad directamente puedes coger gente que es productora de cualquier tipo de producto y con esa habilidad directamente ponerla al servicio de los demás y beneficiarte de ello. mira, con eso que tú dices, van a venir muchos nuevos ricos. Es decir, lo mismo que he dicho antes, algo negativo que a la gente no le ha gustado y a mí tampoco me gusta cuando he dicho que tristemente parece que esto va para largo, también digo otra cosa, va a haber nuevos millonarios, muchísimos nuevos millonarios, porque ahora gente porque estoy harto de verlo, tú sabes, de gente que se ha reinventado, Adrián, que tú te mueves en esos círculos, gente que se ha reinventado y que de repente en otra cosa totalmente distinta ya tenga la habilidad o no de vender, pero si la tiene mejor, de repente se ha encontrado con un montón de ingresos pasivos o recurrentes porque ha hecho algo diferente, ¿no? O sea que totalmente de acuerdo contigo, sí, es importante tener esa habilidad, claro que sí. Sí. Y por supuesto se van a crear nuevos puestos de negocio, o sea, nuevos puestos profesionales. O sea, y se eliminarán muchos otros por el tema de la robótica y porque tampoco tiene mucho sentido el hecho de que estén saliendo profesionales de la universidad multiplicados como si fuera una fábrica en la que están saliendo miles de arquitectos cada año idénticos y que ¿a dónde los llevas? Todos los arquitectos, todos los médicos, pues
Al final llega un punto en el que no da abasto ser una copia de una copia de una copia. Entonces, ¿cuál es la optativa a esto? Que tú como persona tengas algo único que te diferencia y que además quieras hacer, porque ya no es solo que te dediques a eso porque lo hayas estudiado, sino que además quieras realmente hacer eso aportando un valor a los demás desde tu esencia, desde algo que tienes intrínseco que te hace diferente a los demás. Y yo creo que Bravo. ese punto va a crear muchísimas nuevas profesiones, casi incluso por cada persona. O sea, cada persona tendrá una micro diferenciación que le hará único y que solamente él podrá dar ese tipo de servicio. Y Esto es eso, lo que, claro, esto es lo que digo yo, ¿no? Es decir, ahí no sale, ya no. Mira, esto es lo que digo yo, ¿no? ¿Lo veis? Es decir, esto es lo que al final, ¿qué tenemos que hacer ahora? Tenemos que brillar. Es decir, ya no nos queda otra. Si no brillas en algo, si en algo no brillas, eres uno más. Y estamos en una sociedad donde podías ser uno más, ¿vale? Podías ser uno más perfectamente, te pagaban un sueldo, generabas valor a una comunidad, a una empresa, pero esto se acabó. Es decir, ya tristemente se acabó. Es decir, es duro decirlo, pero sí, vamos a conocer, vamos a romper muchos récords históricos, desde temas de paro, desempleo, temas de educación. El tema de, creo que la educación también le va a tocar muchísimo todo lo que está pasando. Entonces va a ser una revolución a nivel global y yo creo que ahora te caben, es decir, yo creo que vas a tener que estar o en un estadio donde vas a tener que generar 2 veces más de lo que estás generando, o si no, lo vas a pasar muy mal. Entonces, por eso yo creo que toca brillar, ¿no? Tú lo has definido muy bien. Bravo. qué bueno, sí, brillar. Vale, vamos a otra preguntita. Vámonos. A ver, ¿qué tengo por aquí? ¿Qué le dirías a una persona de a pie, cualquiera de los que esté viéndonos ahora mismo, que no tiene la posibilidad de ir a trabajar, porque muchas personas habrán perdido su trabajo o estarán en un ERTE o similar, y si la situación sigue igual, pronto no tendrán para sobrevivir directamente, o sea, no podrán ni siquiera ir a comprar comida? ¿Qué le dirías a esta gente? ¿Qué le dirías a estas personas? ¿Qué pueden hacer? ¿Qué haría un rico en esa Vamos situación? ahí. Vamos a por los ricos. Bueno, lo mismo, 3 sugerencias y 3 trucos también de mi libro, ¿vale? Las 3 sugerencias, bueno, pues la primera, por supuesto, es el hecho de que para construir hay que destruir. Tú has dicho, ahora mucha gente va a tener mucho tiempo porque no va a poder ir a trabajar o porque va a estar desempleada o por lo que sea, ¿no? Entonces, esto es importante, lo que dices, porque al final, igual que yo digo que hay 3 momentos en la vida, perdón, 3 momentos en el año que se producen cambios, ¿vale? Que es el día de tu cumpleaños, cuando te vas de vacaciones y Navidad. Esos 3 momentos, Navidad porque empieza un año nuevo y entonces estás haciendo balance del año que ha pasado. El día de tu cumpleaños porque te estás haciendo un año más mayor y también empiezas a evaluar lo que has hecho. Y en vacaciones porque lógicamente tienes más tiempo para pensar. Por lo tanto, la primera sugerencia sería, no pasa nada. Es decir, ya ha habido que destruir. Es decir, ¿cuándo no va a suceder nada? Una persona que tenga un ritmo de vida pues más o menos como un robot, ahí no va a suceder nada. Ahora, que de repente lo has perdido todo y de verdad que lo lamento y de verdad que lo siento, pero por otro lado, yo creo que eso te va a motivar a pasar a la acción. Y si eso te motiva a pasar a la acción, significa que tienes que empezar lo que decías tú, o a tener una habilidad, o a crear, a aprender nuevas fuentes de ingresos, o a recuperar todo lo que has perdido. ¿Por qué no? Vamos a intentar recuperarlo y a multiplicarlo por 3. ¿Qué necesito? Gente que me pueda enseñar y me ayudar y sobre todo empezar a hacer las cosas no desde el lamento, como decía antes, sino desde el amor. Es decir, cualquier cosa que tú vayas a hacer, que la hagas porque de verdad te sale del corazón. Por supuesto que vas a tener que cobrar por ello, por supuesto que te tienes que convertir en alguien, como decíamos antes con la cerilla, en alguien que brille. Pero la primera sugerencia es, vamos a destruir, es decir, vamos a construir cosas nuevas. Yo ahora, por ejemplo, desde el coronavirus, yo que soy un tío que voy mucho al gimnasio, pues me he liado, claro, me he liado a descubrir a 2 tías que no las conocía, que se llaman Patri Jordan, que luego hay más gente que la conoce, y una tal María Martínez, porque he tenido que hacer deporte en casa, y he dicho, hostias, coño, pues esto es más divertido de lo que yo creía. Yo nunca había probado el meterme en YouTube y seguir a una tía que estaba pegando saltos y que hacía como Patri Jordan, que la estoy haciendo de publicidad, y sobre todo María Martínez, a mí me gusta más María Martínez, y es una tía que dices tú, coño, qué clases más chulas, y me lo estoy pasando bomba, estoy logrando una regularidad en el deporte que no, hasta me estoy pensando el cancelar el gimnasio, porque me estoy encontrando mucho mejor a nivel de cuerpo. Entonces, ¿ves? Ha habido que destruir algo para que se construya un nuevo hábito. De esto va el tema de la primera sugerencia. La segunda, Eso es la creación destructiva de Schumpeter.
Qué bueno, muy bueno. Schumpeter habla de eso, sí. No lo Bueno, conocía. un Qué bueno, libertario pues. como nosotros. Eso es, libertario, me gusta esa palabra, libertario. La segunda, rápidamente, que van a salir, que no me cabe la menor duda, que vamos a salir mucho más fuertes de esta crisis de cómo hemos entrado. Seguro, seguro. Habrá gente que no, vale, pero en términos generales vamos a abrazar esta incertidumbre y vamos a decir, no pasa nada, puede caer la mundial, pero yo voy a aprovechar mi día con esto, y lo dije el otro día en el Instagram, en otro Instagram, lo dije, puedes seguir viendo Netflix, puedes seguir haciendo muchas cosas, pero cuidado, lo primero, y tienes que volverte alguien mucho mejor y más valioso para ti, para los tuyos y para la sociedad. La tercera sugerencia, lo estamos diciendo, tienes que invertir en seleccionar lo que ves, tienes que invertir lo que lees, tienes que seleccionar qué cosas estás oyendo en tu casa, si tienes hijos, qué cosas están oyendo tus hijos. Muy importante, figúrate qué importancia. Yo he tenido que seleccionar sobre esta pregunta 3 sugerencias y 3 trucos. Para mí, la tercera, es la vital. Es decir, lo mismo que cuidas tu alimentación, que cuidas tu organismo, que cuidas un poco tu ejercicio, si lo quieres cuidar, tienes que cuidar lo que entra en tu cabeza, porque tú lo que sueltas y lo que expresas, aunque no sueltes nada, tu expresión corporal y todo tiene que ver con todo lo que ha entrado en tu cabeza durante años. Si tú no empiezas a depurar eso, si no empiezas a decir, coño, cuidado con estar escuchando noticias negativas todo el rato que no me aportan nada, cuidado con no volverme en alguien mejor, entonces al final tienes un problema, porque vas a repetir patrones. Es decir, tú no puedes querer cambiarlo de fuera sin cambiarlo de dentro. ¿Cómo cambio lo de dentro? Seleccionando y cribando la información, vídeos, audios, personas con las que hablo, conversaciones que tengo. Esto es vital, esa sería la tercera sugerencia. Y los Pues 3 trucos, dime, es, perdona que te por corte, pero favor. es que este punto me parece también crucial, es importantísimo. Y yo siempre lo pienso como que al final siempre estamos influenciados, queramos o no queramos, somos como una esponja todo el tiempo. Y la diferencia entre alimentarte mentalmente y alimentarte, que muchas veces cuidamos lo que nos metemos en la boca, pero no, como tú bien dices, lo que nos metemos en la mente, es que en la boca al menos tienes que abrir la boca para alimentarte. Pero lo que entra aquí está siempre abierto, está siempre entrando, quieras o no quieras, todo lo que está a tu alrededor, tu contexto, toda la información, siempre está entrando, aunque no quieras. Es como si tuvieras la boca abierta y siempre te está entrando. Claro, Entonces, hay que cuidarlo súper bien y no lo tenemos normalmente en cuenta las personas con las que nos juntamos, toda la información que entra, que, como tú bien dices, todo lo que lees, lo que escuchas, la televisión, cualquier comentario, hasta tus propios pensamientos, que esos son aún más importantes aún. Porque tú contigo estás siempre y tus eso es. pensamientos están ahí todo el rato. Y esos, a ver qué Esos son los dicen, más a ver qué dañinos. dicen. Y luego no olvidarnos de esa profesión que toda persona tiene que tener, que ya lo dice Anso Pérez magistralmente, se lo escuché en una conferencia y tiene mucha razón. ¿Cuál es la profesión que te tiene que acompañar cada día? Y es la que menos ejercitamos. En un mundo banal, en un mundo donde pegamos palos, donde criticamos, donde decimos esto sí, esto no, esto blanco, esto mentira, esto no sé qué, esto no tiene razón. En un mundo así, hace falta que tú ejerzas la profesión de periodista. Cuando tú ejerces la profesión de periodista y te vuelves alguien que lo único que haces es hacer preguntas, pin, 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 te conviertes en alguien más sabio. Ahora, el lado contrario es aquella persona que no hace preguntas y lo único que hace es decir cosas buenas o malas. Entonces, tiene que ver con eso que estás diciendo tú. A ver, voy a volverme a alguien que es un preguntón. ¿Y cómo voy a buscar esas respuestas? Pues, por ejemplo, buscando en YouTube o hablando con fulanito o preguntando a esta persona. Depende de qué es prioritario en tu vida. ¿Qué es prioritario ahora? ¿Quedarte como espectador mirando lo que está ocurriendo? Mirando que está cayendo la mundial, que seguramente no sé qué va a pasar con el ERTE, si mi empresa me va a volver a llamar, si ahora voy a ingresar menos, oye, ¿cuándo cobro el sueldo? Oye, ¿cuánto tiempo puedo estar sin recibir ingresos de fuera? En vez de concentrarnos en esto y en ver qué respuestas hay a esas preguntas que yo me hago, en vez de eso, ¿qué estamos haciendo con nuestras 24 horas? ¿Qué tipo de información estamos metiendo en nuestra cabeza? Con lo cual, muy, muy acertado con eso que tú dices, Adrián. Bravo. Al final un curioso eterno, ¿no? Exactamente, un curioso eterno y siempre preguntón, porque es así como te haces más sabio. Los 3 últimos trucos de lo que le diría a cualquier persona corriente que nos Sí. esté escuchando ahora para poder aprovecharse de esta crisis. El primero, el truco número 11 del libro, que habla de la deuda, es decir, cuidado con la deuda porque todo esto que estamos viendo, y aquí meto un poquito una cuña económica, A ver. a mí me da terror y pavor cuando veo
todo esto, cómo se imprimen dinero, cómo España y otros países dicen abiertamente que van a dar 200.000 millones de euros y que patatín. Esto es dinero, dinero que están sacando en circulación, dando créditos a la gente, que al final toda esa deuda nos la van a cobrar con unos intereses brutales en los próximos años. Es decir, nos estamos volviendo más pobres. Es como que tú estás cavando otra vez el hoyo mucho más hondo. Entonces, cuidadito con esto. Por eso el truco número 11 habla de cómo tienes que manejar la deuda y qué tipo de deuda. Si vas a coger créditos, como veo que la gente está yendo, que está bien, que a mí me gusta apalancarme en la banca, pero cuidado, si vas a coger un crédito para tapar un agujero y no sabes si vas a tener más ingresos o ves que esos ingresos van a quedarse cero, te vas a encontrar con un problema, y es que estás pagando una deuda para hacer otra deuda más grande. Y esto es lo que hacen los gobiernos, y esto es lo que hacen los estados, y por eso jamás la deuda puede llegar a ser pagada, porque simplemente los intereses de esa deuda están comiendo los países. Esto aplicado a una familia normal es lo que hace aguas en muchas economías, porque no puedes pararte a pensar, a crear nuevos negocios cuando tienes unas deudas brutales. Cuidadito con ese tema, que es el truco número 11, y que invito a la gente a que escarbe ahí. Pero en cambio, Rápidamente, sí, por matizar este vamos. punto, en cambio sí lo recomendarías para apalancarte como tal, no para tapar esos hoyos, sino para que sea un escalón más a la hora de, por eso, apalancarte al final, básicamente. Sí, para eso Claro, sí. porque los ricos, figúrate, los ricos, por eso digo que hay que entender bien ese truco de manejar la deuda. Ahora no da tiempo para ello, pero hay que entenderlo bien, porque lo que sí aprendí de los ricos y me chocó cuando yo entré en ese mundo de los ricos, y por eso surgió el libro, es que nunca utilizaban su dinero. Es decir, su dinero lo guardaban como Gollum, ¿no? Lo de mi tesoro, ¿no? Decían, este es mi tesoro, y su pasta nunca la ponían en juego. ¿Y qué hacían? Para construir cualquier cosa, para comprar inmuebles, para invertir en bolsa, lo hacían con créditos, ¿vale? Con créditos que utilizaban de la banca. Y luego, si no podían pagarlos, bueno, pues acordaban con los bancos otra forma de pago. ¿Por qué? Porque los bancos se veían obligados a negociar, porque no podían pillar deuda de esa persona o de esa empresa, porque lo tenía todo muy bien protegido. Pero claro, para llegar a ese punto, tú tienes que aprender un poquito estos trucos de los ricos para saber cómo hacerlo. Pero coincido contigo, claro que es un momento para apalancarte en la banca, pero con cabeza, no para tapar agujeros. Veo que la gente pide créditos para tapar agujeros, pero no es eso. Hay que pedir créditos para multiplicar ese dinero. Y si el banco te cobra un 2, que tú puedas generar un 8, un 10, un 12, pero para eso tienes que tener algo. No sé el qué. Yo sí tengo los inmuebles, y tú, Adrián, tienes igual sistemas con criptomonedas para generar más rentabilidad. Pero hay que hablar con personas que sacan rentabilidad para ver qué es lo mejor. Pero efectivamente, estoy contigo de que hay que matizar ese tema de la deuda. O sea, Y siempre para invertir y no para gastar como tal. eso es, para invertir y no para gastar o tapar agujeros. Número 14. Los ricos empiezan por el final. Ese truco para mí le tengo mucho cariño. Animo a que todos tus seguidores vean la película fetiche para mí de Jerry, perdón, la de Jerry no, Jerry Maguire es otra, la de Tucker, un hombre y su sueño, ¿vale? Una película de los años 80 que habla de un fabricante de coches, una historia real. Y lo que me encanta de esa película es que ese tío, que eres un emprendedor, bueno, fue dueño de esa fábrica de coches, Tucker. Me encanta cómo de repente saca un coche revolucionario y lo primero que hace es poner un anuncio y escuchar al mercado. A mí eso me demuestra humildad, me demuestra empezar por el final. Oye, quiero ver si este producto o servicio puede tener acogida, y de repente, cuando ve que el mercado quiere ese coche, se pone a fabricar o se pone a buscar la empresa. Es decir, empieza por el final, cree en un modelo de coche, que cree en algo y lo lanza en una revista. Entonces, ese ejemplo que te estoy hablando en los años 50 en Estados Unidos, esto trasladado ahora tiene mucho más sentido y es mucho más sencillo aplicarlo porque tenemos Internet. Entonces, este truco número 14 también yo lo recomiendo. Y el número 40, el truco número... Por matizar este punto, Matiza. entiendo que es como un método Lean Startup, ¿no? También empezar por la venta antes de la producción. También Claro, hizo no sé si conoces la web Zappos, creo que se llama, de zapatos, súper conocida. sí, Pues hizo lo mismo. Lo que hizo fue empezar poniendo en anuncios los zapatos que tenía en la zapatería de debajo de su casa por internet, sin tenerlos, obviamente, y cuando los vendía, bajaba a la zapatería de su casa, lo compraba y lo enviaba, hasta que llegó a tener un volumen tan grande que directamente dijo, hey, aquí ya necesito stock. Y entonces fue cuando compró, pero no hizo
una compra de stock a lo bestia para poder abrir la tienda online, sino que, como tú bien dices, Eso empezó es. por el final. Eso es. Sí, en el libro hablo, en este truco, hablo sobre todo de tener también la estrategia pintada, ¿no? Es decir, oye, ¿qué quiero ser de mayor? Es decir, ¿cómo quiero construir mi personaje? Porque al final en esta vida estamos con diferentes personajes y esos personajes tienen que tener un final. Hay mucha gente que empieza algo sin saber dónde quiere llegar, ¿no? Esa es la otra lectura. La lectura que tú haces es buenísima, efectivamente hay que testear lo que uno va a hacer antes de lanzarse de cabeza, a hacer pedidos y demás. Esa es una lectura que es la que yo he dicho también en la película con respecto a eso. Y luego hay otra parte de estrategia sobre tu vida. Es decir, a ver, ¿a qué te quieres dedicar? ¿A invertir en inmuebles? Vale, ¿cómo empezamos sin dinero? ¿A quién puedes buscar fuentes? ¿A que quieres montar tu propio negocio? Vale, ¿qué tipo de negocio? ¿A quién quieres llegar? ¿Dónde quieres estar en 3 o 4 años? Hoy nosotros, por ejemplo, estamos diseñando un club privado, no te voy a dar más información, pero hoy he tenido una mañana donde estamos diseñando un club privado online y todo lo que estamos hablando es para 1.000, 10.000 o 12.000 personas. Que luego lleguemos o no lleguemos, da igual, pero los procesos que estamos analizando es para 1.000 o 10.000 personas. Entonces, de esta manera estamos mecanizando absolutamente todo. Es una manera de decir, oye, qué tipo de cosas queremos aportar a la sociedad, quién queremos dar, qué tipo de valor vamos a dar en ese club privado online y a partir de ahí, ves, estamos empezando por el final. No estamos diciendo, como ocurre con muchos empresarios, emprendedores, que dicen, voy a probar. A mí esa palabra Es decir, claro que vas a probar porque tú en la vida nunca sabes qué va a pasar mañana. ¿Cuánta gente, como tú sabes, en el Popular, que compró acciones en el Popular, iban a pensar que de la noche a la mañana iba a desaparecer el Popular, como posiblemente pueda pasar con algunos bancos aquí en España o en Europa, como ya pasó en otros países? Entonces, nadie sabe qué va a pasar mañana, eso está muy bien, pero de ahí a decir voy a probar, no, voy a construir un final como una película, como si fueras el guionista de una película. Este va a ser el final. Que luego al final resulta que la película no se puede hacer porque es un desastre, vale, pero la estoy diseñando en mi cabeza. ¿Cuánta gente voy a tener? ¿De qué manera? ¿Van a trabajar todos online? ¿Van a estar subcontratados? ¿Cuánta facturación voy a tener? Esto es lo que yo hablo de empezar por el final. Cuando tú empiezas de allí hacia acá, ¿qué voy a hacer con la empresa? Si la voy a vender, no la voy a vender, si voy a vivir de ella. Bueno, vivir de ella no creo en vivir de algo. Yo creo en tener muchas fuentes de ingresos, pero también. A eso también es la otra lectura de ese truco número 14. Y vamos con el último, Adrián, y ya seguimos, que es ese truco que es el truco 40, que es muy gracioso, que es el truco están C en lugar de G, es decir, están C creando en lugar de gestionando. Es decir, veo mucha gente que pasan las horas y al final dices tú, oye, ¿qué has creado? Y crear es esto. Crear es conocer a alguien interesante, es hacer preguntas interesantes, es leer un libro para despertar una nueva idea, una nueva semilla, ver un nuevo vídeo que te haga mejorar una habilidad, como tú decías, es crear un producto, es buscar fuentes de ingresos, es acercarte a lo desconocido, a lo que no conoces, porque tú generas una serie de dinero y una serie de inversiones o rentabilidad en tu vida, porque todo es rentabilidad, lo vas a generar como dependiendo de lo que sabes ahora, con lo cual tienes que renovarte, tienes que crear más que estar gestionando y haciendo tareas repetitivas, ¿no? Esos serían las sugerencias. Qué bueno, me encanta, Juan, me encanta. Gracias, guapo, por Vale, preguntar. pregunta directa y rápida. ¿Qué hacemos con nuestro dinero ahora? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué optativas tenemos en esta situación? ¿Qué puede hacer aquella persona que dice, oye, yo no sé si estoy seguro de poder tenerlo en el banco o no sé qué hacer ahora mismo con el dinero que tengo, con el poco o el mucho dinero que tengo? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué opciones tengo? Claro, ahí hay una frase que yo digo que es muy interesante, que lo importante no es tener, sino saber qué hacer con lo que tienes. Esto es vital. La gente dice, coño, se preocupa mucho en tener, ¿verdad? Y cuando tiene, dice, ¿y ahora qué hago? No, no, espérate, vamos a ver que con lo que tengas ahora, vamos a hacer qué haríamos con 100, 1.000, 10.000, 30.000 euros, el dinero que tú tengas. 6 cositas rápidas, la resumo rápidamente. Una parte tiene que ser siempre tu salvavidas, no la puedes tocar. Es decir, que tengan dinero en efectivo, que tengan dinero en un lugar que no sea, que puedan tener acceso, ¿vale? Líquido, totalmente liquidez. Líquido, exactamente. Una parte liquidez y que sea una parte segura. Me refiero a segura a que no dependa de que un gobierno quiebre, un banco quiebre o pase o una empresa quiebre, es decir, que sea algo más tangible. Esa es la primera.
La segunda, los llevamos diciendo todo el rato, es decir, tienen que aprender a invertir y tienen que tener una parte de su capital siempre moviéndose, trabajando, ¿vale? Yo siempre denomino que cada euro es un soldado. Si cada euro es un soldado y no lo tienes trabajando y produciendo para ti, es un gasto, porque es un soldado. Te está costando dinero ese soldado, entonces tienes que ponerlo a currar. Esa sería la segunda. Con inflación, impuestos, y ahí Todo está. está. El tío está comiendo, entonces tienes que ponerle a currar. Con esto no digo que lo regales o que lo hagas. Acuérdate que hay dos formas de invertir. Con apalancamiento, es decir, con gente que sepa, o tú aprendiendo y empezando a hacerlo, ¿vale? Entonces, esa sería la otra forma. La tercera es el tema de que tienes que volverte un banco, es decir, la filosofía de serte un banco. ¿Qué significa ser un banco? ¿Por qué no, si tú tienes una habilidad, por qué no empezar a coger dinero también de otras personas si tienes un sistema que sabes que funciona y que te da dinero? Esa es una opción. Por lo tanto, tenemos que producir con ese dinero tuyo o de otras personas que van a tener cierto capital, pero no saben lo que tú sí sabes o has aprendido. Por lo tanto, esa sería la tercera. La cuarta, la tecnología. Es decir, tenemos que utilizar la tecnología, máxime ahora que vamos a estar tiempo en casa y van a cambiar muchos hábitos, muchísimos hábitos, o eso creo. Entonces, la tecnología se tiene que volver una aliada y hay mucha gente que yo veo con horror, incluso estudiantes, figúrate, estudiantes que no me oiga a mi hija, incluso estudiantes que no tienen un ordenador en casa. Entonces, esto es muy grave porque la tecnología va a estar presente en todos los lados y tenemos que buscar apalancarnos en la tecnología para generar ingresos pasivos. El hecho de lo que decíamos antes, utilizar un curso de alguien o un curso tuyo y ponerlo a producir billetes u otras muchas opciones que hay para generar ingresos pasivos. Por lo tanto, ese tema de la tecnología es importante. Y la 5, quedan dos, la quinta y la sexta. La quinta, que borren la palabra no puedo, imposible, eso no es posible, eso no puede ser. Y sobre todo utilizar esa frase también de mi gran amigo Anso Pérez que me enamoró, que es empezar a preguntar, oye, ¿en qué proyecto estás y cómo te puedo ayudar? Figúrate, cuando tú dices eso a la gente, vas a decir, hostia, este tío, qué curioso. Figúrate, me está diciendo qué hago con mi dinero. Si tú tienes dinero y empiezas a hacer preguntas a varias personas, oye, ¿en qué proyecto estás y cómo te puedo ayudar? Vas a encontrar a alguien donde ese poquito dinero lo vas a poder hacer crecer. ¿Por qué? Porque primero te vas a poner a ayudar a esa persona y a investigar lo que hace. Entonces, en vez de coger y dar el dinero alegremente a terceros, ¿qué pasaría si tú antes de dar ni un duro, ni invertir en nada, tú dices, a ver, este tío, coño, quiero ayudarte, quiero echarte una mano, ¿me dejas que profundice en lo que haces? Oye, ¿cómo te puedo ayudar? ¿En qué proyecto estás? Te puedo presentar clientes, fenómeno. Entonces, ¿qué está ocurriendo? Que si empiezas a hacer eso, generas más pasta. Sabes si eso funciona, sabes si no funciona, te vuelve más rico en todos los sentidos. Con lo cual, ese tema del tema de cómo puedo ayudarte funciona muy bien. Y la última, que es la más importante, la sexta. Si tú me dices, Juan, quítame todas y elígeme una, yo te diría esta, que es la gran asignatura del ser humano. Y es que aborrecemos el perder. Y yo le digo a mis hijos, a Sara y a Daniel, tenéis que perder todos los días, tenéis que ganar todos los días. ¿Qué me dice papá? ¿Qué significa perder? No, yo no quiero perder. Tienes que perder, amigo, porque no vas a ganar sin perder. Entonces, en la medida que tú estés perdiendo, no digo que ames las pérdidas y que las celebres, pero que sí sepas, aprendas de ellas, porque si no pierdes, ¿qué significa? Que tienes el dinero parado. Y si pierdes y aprendes y la próxima vez ganas, ya tienes un aprendizaje. Pero si tú dices, no, yo quiero algo seguro, coño, seguro que te vas a morir y vas a pagar impuestos, pero eso no es invertir. Entonces vamos a invertir y vamos a intentar saber que tenemos que convivir con la incertidumbre y con la pérdida. Vamos a perder muy deprisa y vamos a ganar deprisa y vamos a ver cuál es el balance, ¿no? Todo esto sin hacer locuras. Esas serían las 6 opciones que yo recomiendo hacer con el dinero de la gente. Ya sé que es un poco heavy, ¿no? Decirle a alguien que pierda, pero bueno, vamos a ver cómo pierden, ¿no? Buenísimo, Juan, me encanta. Gracias, Vamos a ver, gracias. tenemos aquí 2 preguntitas de la gente. Sí. Bueno, estoy viendo aquí unas cuantas. A ver, ¿crees que esta crisis obligará a los gobiernos a grandes cambios en la economía? Bueno, ya está sucediendo, ¿no? Sí, claro, ya está ocurriendo. Yo a mí no me gusta hablar de los gobiernos, sabéis que, como has dicho libertarios o Libertario, sí. libertarios. Que es Yo soy muy diferente bueno, da igual. Hay muchos sí, matices, sí. hay muchos matices políticos, pero El vamos. tema del águila, mírale el tío, mírale cómo vuela. Este es el que va siempre conmigo, siempre le tengo aquí. A mi perro Coco
que no me lo puedo llevar a las conferencias, pero al águila sí me lo llevo. Entonces, yo quiero decir con esto, respetando la pregunta de esta persona que nos la hace con toda la buena intención del mundo, yo no creo en los gobiernos. Es decir, yo creo que los gobiernos, hoy escuchaba un vídeo de una chica que había ido a pedir un préstamo ICO a Caixa y bueno, pues terrorífico, ¿no? Terrorífico lo que la querían hacer, lo que intentaba hacer Caixa con ella con respecto a un crédito de los que el gobierno está diciendo que te da. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que muchas veces los intereses tuyos de la persona que nos está escuchando, mis intereses de tener una vida, de pagar unos impuestos razonables, de tener una vida normal y corriente, van en contra de los intereses de los gobiernos. Entonces, por este motivo, porque muchas veces son conocedores mucho antes que tú y que yo de estas crisis, son conocedores de que la deuda no lleva a ningún lado y sin embargo siguen generando deuda al gobierno. Mira lo que está pasando en Italia. Y yo digo, bueno, ¿para qué tener un gobierno si de repente hay una crisis de este calibre y de repente estás diciendo ya a la gente que no vas a poder pagar las pensiones? Pero ¿dónde está todo el dinero de las pensiones de tropecientos años? Es decir, entonces al final te das cuenta que hay mucha mentira, hay mucha estafa y que al final si un gobierno italiano, que es uno de los G8, es decir, es uno de los países más ricos de este planeta, es el G8, si Italia no tiene dinero, lo digo para que España tome nota, que seguro que está tomando nota, si de repente tose un poco la economía y en el segundo mes estás diciendo ya a la gente que no vas a poder pagar las pensiones, yo me pregunto, ¿y toda la gente que ha pagado toda la vida para tener una pensión digna y cuando alguien tose tú me dices que ya no hay un duro en las arcas del Estado? Entonces, claro, a mí estas cosas me cabrean mucho, me cabrean muchísimo porque al final ponemos el foco en el gobierno, en los estados, en que a ver qué tipo de a ver qué tipo de medidas van a tomar y yo digo, vale, pero ¿qué estás pensando? ¿En medidas que van a hacer que tú vivas mejor? Pregúntale a los autónomos que han tenido que pagar el recibo de autónomos cuando no pueden trabajar. Entonces pregúntales a ellos qué piensan de las medidas de los gobiernos. Y yo no soy ni de izquierda ni de derecha, porque si me estás conociendo un poco, no creo en la política, porque me pongo muy nervioso. Cuando veo que hay muchísimos más puestos públicos que privados, dices tú, esto es insostenible. Jamás en la vida puede haber son cuestión de números. Es imposible que pueda haber riqueza económica ni que pueda haber nada, porque las cuentas no cuadran. Entonces, ¿qué tipo de medidas van a tomar? No, sí. no lo sé. Claro, más del 50%. No puede ser que una persona trabaje para pagar tantísima carga, ¿no? Y tantísima deuda. Pero ya insisto, por supuesto que van a tomar medidas y van a intentar salvar los muebles, pero mi impresión es que por mucho que intenten hacer, de donde no hay no se puede sacar, o hay un cambio absoluto en todo lo que venimos haciendo a nivel financiero, a nivel de impuestos, a nivel de economía, que no lo creo tampoco, o hay ese gran cambio, o mucho me temo que el intentar parar esto a cañonazos como se está parando, o imprimiendo billetes, o generando más deuda, porque al final todos esos billetes hay que volver a pagar, generan deuda. Yo no creo que esa sea la solución. ¿Qué otras soluciones nos brindan? No veo ninguna. Hablan de renta universal, pero por otro lado están hablando también de medidas como están haciendo daño a la propiedad privada, a gente que están diciendo que no paguen 4 meses, pero hay gente que no puede, que tendrá que cerrar. Si no le pagan los alquileres 4 meses, van a tener que cerrar. Entonces, hay medidas que están creando más polémica porque van creando más pobreza. Hay que buscar medidas que creen más riqueza. Está el gobierno, los gobiernos de todo el mundo, para no personalizar, ¿están creando medidas para solucionar esto o para aguantar el golpe? No lo estoy viendo. Pues yo no esperaría nada de los gobiernos realmente. Como, No, bueno, yo creo ni que tenemos ahora ni que en ningún actuar otro donde momento. podamos, claro. O Tenemos que sea, actuar donde podamos controlar lo que claro. podamos controlar. Yo no voy a poder controlar lo que va a hacer los gobiernos, ni me interesa. Me interesan los míos y me interesa la sociedad y que sea más rica y que yo pueda decidir libremente. A mí sí me preocupa una cosa de los gobiernos. Te voy a decir una cosa, Adrián. Que nos No quiten sé si estarás de libertad. acuerdo. Vale, perdón. Que nos quiten libertad, ¿no? Claro, estoy viendo cada vez más, ya has visto que ha salido esta semana esta nueva ley donde ya pueden monitorear todos los teléfonos móviles y tener toda la información. Es decir, ese derecho ya se acabó, que ya sabíamos que lo hacían, porque ya sabíamos que lo hacían, pero hombre, que saques una ley para eso, pues entonces cada vez se van... Y ahora con el coronavirus, mucho me temo que se va a aprovechar también el coronavirus, que por supuesto es real, se va a aprovechar para seguir limitando libertades al ser humano. Y eso me entristece mucho Sí. porque ves, una vez más se demuestra
que los intereses de los gobiernos, que vale, que te lo disfrazan un poco como porque es por tu seguridad, porque no sé qué, ya, pero ¿dónde entra una cosa y dónde entra otra, ¿no? Es En triste. Pero bueno, cualquier dictadura, en cualquier totalitarismo, siempre se pone como excusa la seguridad del ciudadano para imponer, pues eso, a través del miedo, el arrebato de la libertad, sí, básicamente. así Bueno, es, así lo veo yo. bueno, vamos a ir con otra pregunta de las que tengo por aquí y luego vamos con las de... que hay más de la gente que nos está escuchando, que por cierto Ok, hay bastante vale. gente conectada y me gusta. Está siendo interesante, ¿eh, Juan? Me gusta, me gusta. Gracias, Adrián. Me alegro que pueda aportar valor y de eso se trata. A ver, ¿qué tengo por aquí? Bueno, ¿cómo le afecta al mundo de los inmuebles todo esto? Porque claro, entiendo que todos estamos en casa, que no hay tanto movimiento de alquileres, por ejemplo, turísticos, o que la gente no se va a mudar ahora mismo, habrá menos compraventas, entiendo. ¿Cómo le está afectando al mundo de los inmuebles? ¿Y es tu sector? ¿Cómo lo estás llevando tú? Vale, pues sí, te contesto ahora rápidamente. Lo que dice Coque Sarriá, perdóname que lo estaba leyendo mientras lo ponía, dice meter miedo contra un enemigo invisible para poner medidas. Yo no creo que el miedo este sea invisible, es decir, es real lo que está pasando, opino, ¿eh? Es mi punto de vista y estoy de acuerdo, Coque, de que efectivamente se mete miedo más del necesario para luego imponer medidas. Esta es la parte que decía al principio de que es creada, ¿no? Es decir, es intencionada, mejor dicho. Pero que duda cabe que esto, repito, que también tiene una base, ¿no? Y contestando a tu pregunta del tema de cómo afecta todo esto, a mí lo que me gusta de los inmuebles desde hace veintitantos años que lo conocí, que llevo invirtiendo en inmuebles, lo que me gusta es precisamente esto. Primero, que los ricos invierten en inmuebles. Segundo, que cuando estás con gente que efectivamente ha vivido crisis, y es con la gente que yo me pegué, cuando vino la gran crisis, me pegué a un grupo selecto de personas que me di cuenta cómo eran como camaleones, es decir, de repente venía una crisis y con los mismos inmuebles eran capaces de reinventarse y sacar dinero donde la gente corriente decía, hostia, que ya no se puede vender. No se puede vender porque los precios están cayendo. ¿Y qué hacían ellos? Cogían esos inmuebles que la banca intentaba quitar y nosotros ayudábamos a que a la banca no le quitase los inmuebles a la gente. Entonces ahí se reinventaban y sacaban ingresos. Con este tema nosotros en el Club Privado de Inversores en Inmuebles de la Escuela de Inversión estamos haciendo esto, es decir, nuestros inversores son para nosotros sagrados, su capital es sagrado, ellos tienen inmuebles que están ahí y lo que tenemos que hacer ahora es todos los meses empezar a hacerles generar ingresos, generar más dinero con los alquileres y también ir vendiéndolo a quién. Porque lo mismo que sí es verdad que va a haber mucha gente que no va a comprar inmuebles porque va a haber mucha gente sin trabajo, hay que ser realista. No obstante, va a haber muchos inversores como nosotros que van a comprar inmuebles que tienen capital, porque los bancos están inyectando capital a pymes, a empresas grandes, a empresas pequeñas y a autónomos, y esa gente que tiene ahorros y dinero que va a salir en circulación debe ser invertido. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros en nuestro club? Sacar paquetes para esos inversores. Por lo tanto, al final, todo lo que estamos hablando en esta hora juntos es esto, reinventarse, porque recordemos que cuando vienen las crisis solamente permanecen los profesionales, los aficionados se terminan yendo, los oportunistas dicen, hostia, no, ya no puedo vender, ya está, ya como los precios caen y se van. Y el profesional dice, no pasa nada, aquí hay un montón de cosas que van a aparecer dentro de los inmuebles y vamos a generar dinero por ahí. Con lo cual, el beneficio, como sabemos, está en la compra y en el apalancamiento y en reciclarte. Por lo tanto, eso es lo que te puedo contestar con respecto a esto, ¿no? Al tema de los inmuebles. Me parece una buena comparación con otras crisis. Yo creo que hay un diferencial muy grande y es que básicamente no podemos salir de casa y eso cambia mucho el juego con referencia a Sí, otras crisis porque ya no es tema de más barato, más de que caigan los precios, de que no va por ahí. Es que nos limitan en cuanto a libertad, que es lo mismo que estábamos hablando hace un momento. Pues con menos libertad te cortan mucho las alas. Ya no estamos hablando solamente de precios. sí, Pero bueno, señor, así es. hay que adaptarse igualmente, como acabas de decir, que es la clave. Y tengo puesto aquí que, bueno, vamos a ir con otra de las preguntas que Sí, me están preguntando. A ver, esta, por ejemplo. ¿Cómo será la vida y los negocios después de esta crisis? ¿Y cuánto tiempo tardará en estabilizarse la situación? es que yo no tengo una bola, ni Ya, Adrián creo que tampoco, no no. tenemos una bola mágica. Sí vemos, sí es verdad que
sí es cierto que si tú empiezas a unir todas las puzzles, todas las piezas del puzzle y las empiezas a juntar, sí es verdad que el escenario es tremendamente curioso, ¿no? Porque efectivamente van a cambiar, lo hemos dicho a lo largo de esta misión, ¿verdad? Van a cambiar muchísimas cosas, desde la educación, el tema del trabajo, el teletrabajo, va a haber muchísimas cosas, va a haber un escenario totalmente diferente y nuevo, con reglas nuevas del juego. Es decir, esto, a pesar de que yo hace un mes opinaba de otra manera, un mes y medio, pero cuando me he ido documentando y hablando con gente también potente y no tan potente y he estado aprendiendo, al final me da cuenta de que esto va a ser un cambio de hábitos tremendamente grande, que va a tocar en lo social, va a tocar en lo económico, va a tocar en lo educativo, va a tocar absolutamente en todo. Entonces, van a cambiar la forma de invertir, como bien estaba diciendo Adrián hace un momento, va a cambiar absolutamente todo. Entonces, a partir de ahí lo que toca es volver a lo de siempre, a ser más listo, a ser más inteligente, a aquellas personas que decían, hombre, yo es que mi trabajo lo tenía para toda la vida, eso se va a acabar y ahora tienes que reinventarte, tienes que volver a nacer, tienes que volver a darle una vuelta a todo. Y eso es un poco lo que yo puedo decirte, es decir, tenemos que ver qué cosas van a cambiar, dónde están las oportunidades, aprovecharlas y que eso no significa que vayas a ser más pobre, puedes ser más rico. De hecho, por ejemplo, cuando alguien invierte en bolsa y los mercados caen, pueden todavía ganar mucho más dinero que cuando, pues, con lo cual lo que decía Warren Buffett, ¿no? Es decir, el riesgo no está en la inversión, el riesgo está en el inversor. ¿Quién eres tú? ¿Qué tipo de operaciones haces en momentos en momentos de bonanza, en momentos de mercados alcistas, y qué tipo de operaciones. Hay gente que gana en cripto y en acciones cuando los mercados caen. ¿Tú también ganas o no? ¿O no sabes ganar cuando todo cae? Entonces ahí el riesgo no es del mercado, el riesgo es tuyo, porque tú no sabes aprovecharte de esas oportunidades. Por lo tanto, al final todo es lo mismo que estamos hablando en toda esta hora. Estamos hablando de la cabeza, de la mentalidad, de conocer, de volverte un periodista, de aprender o de apalancarte en personas que ya saben, acercarte a ellas, y es ahí cuando realmente se produce la diferencia, ¿no? De la capacidad de adaptación y Eso es. de esa forma camaleónica que hablabas tú también hace un momento, ¿no? Sí, eso es vital. Cambiarte y decir, bueno, no, si ahora llueve, pues me tendré que poner debajo y empezar a generar ingresos desde ahí, desde una casa con un ordenador. Genial, vamos con otra, a ¿El ver. tiempo de cuánto tiempo tardará, no? Que era la otra pregunta que hacía, ¿cuánto tiempo tardará todo esto? Ah, sí, ¿cuánto Yo creo tiempo que tardará yo, en estabilizarse la situación? Pones, ¿eh? es que, es que yo creo, vuelvo a lo mismo que decía al principio, que empezamos con la primera pregunta, si esto era creado o intencionado, si era accidental o si era mixto. Si yo tengo razón, que no lo sé, y esto es mixto, significa que esto va a significar quedarse. Cuando digo quedarse, ¿qué quiere decir eso, Juan? Que vamos a tener que estar muchos meses conviviendo con entrar y salir. Sí, yo creo firmemente que sí. Que esto se va a hacer tal bola, ojalá me equivoque, ¿eh? Yo soy el primero que quiero salir todos los días, pero mucho me temo que esto se va a utilizar para muchas más cosas y no son todas alegres. Y una de ellas es esa. Coño, entonces me estás diciendo que voy a tener que ya estar bastantes meses en casa y compaginarlos con meses de salida. Puede ser, puede ser que sea así. Y si es así, pues con más motivo para que te reinventes cuanto antes, que no creas que el 4 de mayo o el 5 de mayo opino, o el 3 de mayo vas a poder hacer vida normal. A mí me encantaría como a ti, pero mucho me temo que los gobiernos y a nivel mundial no van a querer eso. Y van a Es, querer que te tengas, que no podrás estar a más de 2 metros. Eso de sentarte en el cine, me encantará hacer una prueba, una apuesta con todos los que estamos aquí. ¿Cuánto volveremos al cine y podremos estar al lado de una persona viendo una película? Los que crean que va a ser antes de Navidad, que apuesten. Los que crean que va a ser después del año que viene, que apuesten. Claro que esto es una revolución. ¿Tú te imaginas todos los cines lo que eso significa? Que no puedas sentarte al lado de una persona y donde el aforo de los cines ya nunca vaya a ser el 70% y tengan que obligar a la gente a que sea un 30% porque no te puedes sentar a algo. ¿Cómo va a cambiar el mundo si no te puedes abrazar a alguien o darle la mano a alguien durante mucho tiempo o no puedes salir a la calle? Y no te estoy hablando de este verano, ¿eh? No te estoy hablando de este invierno, te estoy hablando de mucho más tiempo. Que ojalá me equivoque y que ojalá te tomes un café conmigo este verano, ya no te hablo estas navidades, este verano y me digas, Juan, te equivocaste en el Instagram yo seré el primero que te diré, me cago en la hostia, dame un abrazo, me alegra haberme equivocado, porque yo encantado de darte un abrazo, pero mucho me temo que todo esto, como he dicho antes, es parte intencionado y parte accidental. Mucho me temo que todo esto se va a utilizar para muchas más cosas. Efectivamente que hay un riesgo de contagio, pero ¿hasta dónde esto va a perdurar en el tiempo? Esa es una incógnita que nos lo va a desvelar los próximos años si vivimos, que muchos de los que estamos viendo este Instagram en directo, mucho me temo que tristemente no estaremos aquí. Entonces, bueno, hay que ser precavidos y hay que amar la vida, hay que
vivir, por eso yo he dicho hace un ratito en letra pequeña, tenemos que seguir viendo series, ¿por qué no? Tenemos que seguir dando un abrazo a tu mujer, que es lo que te dejan ahora si tienes mujer o pareja, o a tus hijos, porque cuando quieras dar un abrazo a un amigo en la calle, me temo que eso va a tardar y es muy triste. Y esta es la parte más dolorosa, porque la economía va y viene, los que hemos ganado y perdido dinero como Adrián y como yo, el dinero está bien, jiji, jaja, pero hostias, que te impidan reunirte o que te impidan dar una conferencia, figúrate que eso me afecta a mí, porque si esto es cierto lo que digo, Adrián y yo no vamos a poder dar muchas conferencias o cursos fuera, Algo que nos simplemente con encanta. aforos, claro, pues simplemente con aforos muy reducidos y a lo largo del tiempo. Claro, eso te cambia tu modelo de negocio, tu Sí. modelo de vida, Y de el tema impactar de a los vivir. demás y de llegar a los demás. Claro, Parece que se ha cortado. Ya sabemos que Instagram se pone a tope y que nos va cortando las conexiones. Se satura a muerte todo esto. A ver, Juan. Juan, ¿me oyes? A ver, que nos conectando. Juan. aquí estamos. Se ve que Instagram no da para más. Por lo que veo hay un montón de gente en directo y se ve que los servidores se petan y se va todo. Estabas en flow ahí, No, estaba estabas cabreado, me estaba cabreando. Yo creo que ha cortado y estaba diciendo, este tío se está cabreando. Vamos a cortar, que se está sacando Puede ser caña censura, también demasiado. censura, también te han No lo expulsado sé, algunas no lo sé. palabras y han dicho, vamos. No lo sé, no lo sé, no lo sé, pero sí es verdad. A mí todas estas cosas me mosquean porque, igual que a ti, Adrián, ¿no? Que tú y yo Sí, sí, todo lo hemos que tenga que pasado ver con muchos, libertad. claro, hemos estado mucho rato juntos y hablando de todo esto, ¿no? Y claro, y hay que comparar la vida que vivimos, el gran George Orwell en 1984, y decir, coño, caminamos hacia una vida así por culpa de un coronavirus, ¿hasta qué punto eso es cierto o no es cierto? ¿Hasta qué punto ganamos en calidad de vida? Y a mí no me importa tanto por mí, me importa por mis hijos, ¿no? Porque yo, como digo, he vivido ya la mitad de mi vida, pero hay mucha gente que todavía le queda 2/3 de vida, ¿no? O más. Entonces, joder, eso es jodido. Para mi hija de 20 años o mi hijo de 33 años es jodido el tener que vivir en un mundo donde, bueno, pues hasta el tema del viajar va a cambiar, ¿no? Entonces, cuando dices, hostias, esto de no poder viajar tanto como quisiéramos, es que es un poco heavy, ¿no? Es un poco heavy. Pero bueno, no quiero hablar de esos temas, hablemos de lo que Yo creo que, queráis. que también es importante el hecho de que la gente cuando pregunta estabilidad o volver a la normalidad o que todo esto cambie o que todo esto vuelva, o sea, realmente lo que no te das cuenta en ese tipo de preguntas es que no vamos a volver en ningún momento a lo que ya era. O sea, a partir de este momento es un antes y un después y que nada va a ser exactamente igual que era antes. Pero de hecho, es que no ahora, en ningún momento nada es igual que antes. Lo que pasa es que estamos muy acostumbrados y tenemos muy sobrevalorado lo que es la seguridad o la falsa estabilidad o la falsa certidumbre que nos creemos que las cosas son iguales todo el tiempo, pero hay que abrazar la incertidumbre. Estamos en un momento de Mira, eso, es lo que dices, pero de es adaptación. en todo. Adrián, es en todo en la vida, porque mira Australia, ¿quién le iba a decir a Australia que iba a haber tal cantidad de incendios, que se iba a quemar prácticamente el país? Es decir, que vivimos en un mundo de incertidumbre absoluta y por eso cuando decía el compañero, una de las personas que estaba antes, que decía, oye, ¿y tú crees que los ricos se preparan para estos momentos? Es que nos tenemos que preparar todos, porque esto va a seguir ocurriendo y es verdad que ahora nos van a limitar en muchos sentidos, pero independientemente de eso, como digo yo, tenemos que hacer los deberes. ¿Y los deberes qué es? Pues velar por los nuestros, hacer lo que estamos hablando de proteger tu dinero, de hacerlo crecer, de invertir, de volverte un tío más inteligente y no destinar tantas horas a trabajar, sino a trabajar de forma más inteligente para construir la vida que tú quieras, más allá de lo que te dejen, ¿no? Como decíamos, más allá de lo que te dejen. Y lo bueno es que ahora tenemos pues directos como esto, cientos y cientos de horas en YouTube para aprender sobre trucos, sobre fórmulas, sobre Sí. secretos que antes estaban muy bien guardadas y que ahora lo tenemos a fácil acceso y en cientos de libros también y más tiempo que nunca para aprender todo este tipo de cosas que nos pueden aventajar sobre la situación en la que estamos y aprovecharnos y obtener esa oportunidad de estar en una buena situación en este momento, que en otros momentos, en otras crisis, pues no era tan fácil por no tener ese acceso a Internet o acceso a esa información, esos conocimientos, como ahora.
que ahora lo Exactamente. tenemos mucho más accesible. O sea que yo creo que incluso estamos en un muy Esta buen crisis, momento. claro, y esta crisis nos va a brindar muchas otras oportunidades, pero tienes que olvidar cómo era el mundo, porque hasta en lo social, como decíamos hace un momento, creo que va a cambiar, que a mí no me gustaría, pero hasta en lo social, en el hecho de cómo nos vamos a relacionar, ya no solo el tema economía, el tema deuda, el tema dinero. Entonces, si todo eso va a cambiar, tenemos que buscar esas oportunidades, esos nichos de oportunidad que van a seguir existiendo y cada vez va a haber más, y igual tienes que cambiar la forma de trabajar. Hoy, por ejemplo, con una de mis socias, que vive o tiene una gran parte de sus ingresos dando conferencias y formaciones a nivel mundial, claro, tú imagínate, es decir, imagínate cómo decía, es que yo no he dado nunca un webinar o una conferencia online, pero es que aquellos formadores que nunca han dado webinars y demás online, tú sí lo has hecho, Adrián, y muchos, yo también, pues bueno, pues esa gente tiene que reinventarse. Si no, si está esperando, que creo que es por donde iba la pregunta del compañero, oye, Juan, ¿y cuándo va a pasar la temporada? Hostias, a mí me encantaría decirte, a tomar el 15 de mayo estamos todos bailando en la calle. Me encantaría, pero, joder, ¿y si es el 15 de mayo, pero del 2032? Hostias, Juan, ¿qué me estás contando? Ya se te ha ido la olla. No lo sé. Pero yo no te voy a decir ni una cosa ni otra. Pero lo que te voy a decir es, prepárate porque puede pasar cualquier cosa. Y si yo junto las piezas, es más fácil que no sea este 15 de mayo y que pueda ser dentro de bastante tiempo. Entonces, En aunque lugar luego de te estar dejen salir, esperando, ¿no? en lugar de estar esperando así, de brazos cruzados, pues adáptate ya Eso y ya es. está, y ya lo tienes hecho. Eso es. Claro, yo he estado esta mañana, figúrate, esta mañana he estado reunido con tres personas que estamos creando un club privado online. Entonces, esto mismo invito yo a la gente o a crear, como hemos dicho en la primera parte del directo, o a crear algo tú o coger algo de alguien que está ya creado o a ser periodista. Te pones el mono de periodista y a hablar con gente y a preguntar y gente como la que está aquí en tu directo, ¿no? Gente que ya por el hecho de estar aquí, coño, pues alguna cosa se van a llevar. No sé si una frase, una risa, un comentario, una reflexión. Ya está, pues eso te empieza a darle vueltas y luego de aquí coges otra cosa. Eso es riqueza, eso es riqueza. Porque lo demás es hacer lo mismo con lo que ya sabías. Y eso te va a dar unos resultados, discúlpame, similares, que no son malos ni buenos, pero son similares. Y ahora toca decir, venga, tenemos mucho tiempo en casa, vamos a jugar más con nuestra pareja, con nuestros hijos, vamos a hacer más videoconferencias, no dejemos de lado eso que nos quieren cortar, la parte social, de tocarnos y de estas cosas en la calle. Todo esto mucho me temo que van a empezar a restringirlo como veremos en los próximos meses, no solamente en las próximas semanas. Entonces, esto es lo que a mí me chirría, pero no obstante, aún así tenemos que unirnos y tenemos que seguir adelante y creando riqueza y aportando valor, y hay mucha forma de hacerlo, claro que sí. Genial. Última pregunta, Juan. Venga, Última vámonos. pregunta y cerramos ya. ¿Cuál es la mayor oportunidad que nos brinda esta crisis? Pues mira, voy a terminar con este cuento de que tú ya te lo conoces, pero igual hay gente que no. Y es ese rey que de repente le regala un rico hombre de negocios que va al pueblo, este era el rey de un pueblo muy grande, muy importante, hace muchísimos años, y le regalan dos águilas. Entonces, este hombre, pues emocionado porque le encantaban las aves,